Explicación del fundamento del nombramiento de Pedro sobre la única Iglesia de Cristo, explicada brevemente en un par de líneas. Desmenucemos el fundamento católico y cristiano del poder de Pedro. Mateo 16,13,17. 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros, que es Elías, y otros, que es Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos claramente cómo Pedro por obra del Espíritu Santo reconoce a Jesús como el Cristo el Hijo del Dios viviente, y vemos cómo Jesús lo llama bienaventurado y le dice Simón, hijo de Jonas, pero no termina allí. Jesús premia a Pedro porque fue el único que por el Padre reconoció a Jesús como el Cristo, y sigue. Mateo 16,18,20. 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Aquí vemos tres factores característicos únicos que coinciden 100% con la Biblia y los profetas. 1. El cambio de nombre, ya no lo llama Simón, lo llama Pedro, Petrum, Cefas, piedra. El cambio de nombre en la Biblia siempre se da cuando Dios tiene un plan con el que le cambia el nombre con lo que quiere que éste realiza. Ejemplo. Génesis 35,9,11. 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. 10. Dios le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. 11. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Aquí el ejemplo del cambio de nombre como a Pedro. Segundo. La entrega de las llaves de Pedro, ¿qué significado bíblico tiene? Pues se llama mayordomía y por eso se le llama papa al obispo de Roma o a Pedro. Porque Isaías nos dice cómo se le llama al que se le entregan las llaves del reino, papá, o padre. Veamos, luego se fundamentan que Jesús prohibió llamar padres en la tierra, pero no saben el contexto histórico y bíblico. En ese tiempo los padres biológicos vendían a los hijos o los explotaban sexualmente a las hijas, por eso sugirió no llamar a esos padres, porque padre solo es el que está en los cielos, dándoles esperanza, como todo el Evangelio dio esperanza a Jesús de Nazaret. Isaías 22, 21-25. Le pondré tu túnica, le colocaré tu faja y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Como a una estaca, lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la descendencia de su padre. De él dependerá toda la gloria de su familia, sus descendientes, sus vástagos y toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. En aquel día, afirma el Señor de los ejércitos, cederá la estaca clavada en el lugar firme, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Es claro lo de las llaves, se les dio para abrir y cerrar, no notan la perfección bíblica, con lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y el tercer punto, la primacía de Pedro en la Biblia, demostrando que es el primero de los 12. Marcos 1:29. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Mateo 4, 18-20. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Marcos 9:2. 6 días después,
Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Lucas 9, 28-29. Mateo 26, 36-37. Marcos 14, 32-33. Marcos 5, 37. Marcos 8, 29. Lucas 9, 20. Bueno, 78 versículos donde se nombran a los apóstoles y los 4 evangelistas siempre mencionan a Pedro como el primero, en orden de acomodo de los 12, incluyendo que el primero en ser llamado fue Simón, después llamado por Jesús Pedro. Bueno, espero quede un poco claro porque Pedro es el primer papa, repito, el cambio de nombre por reconocer el fundamento de Cristo, la entrega de las llaves del reino, como las llaves de David, y la primacía de los evangelios de Pedro. Gracias, espero se suscriban para que nadie los engañe diciéndoles que el Papa no es sucesor de Pedro y que Pedro era igual que los otros 11, que Jesús habla del fundamento, y no saben que sí, Jesús habla del fundamento, pero Pedro fue premiado con estas 3 cosas por reconocer el fundamento de Jesús. Esto no es un ataque a nadie, es en voz de la verdad del Evangelio, que fue entregado por Jesús que no dejó ningún escrito, sino predicó de forma oral, dejándonos el Evangelio a través del magisterio de los apóstoles, y los obispos como sucesores de los apóstoles han replicado el mensaje, fielmente desde el comienzo, hasta la creación del canon o la Biblia por el Papa Damaso y San Jerónimo el año 382, después de más de 18 años recompilando libros alrededor del mundo y dejando solo 73 libros de los 118 recompilados, y siempre que ha existido alguna duda o desacuerdo se han llevado a cabo concilios, como el primer concilio que está en la Biblia, el Concilio de Jerusalén, donde se discute la circuncisión y la situación de los gentiles respecto a la salvación. El protestantismo con Martín Lutero no quiso realizar un concilio con la Iglesia y con el Papa, sino que se rebeló, y creó su propia Iglesia e interpretación abriendo la puerta a que cualquier persona interprete la Biblia, algo que ella misma prohíbe en 2 Pedro 1, 20-21. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Clarísimo, nadie puede interpretar el Evangelio ni las profecías por sí mismo, como los que van diciendo Jesús viene porque lo dice Daniel o el Apocalipsis algo falso. Espero Dios los ilumine y a los católicos seguir adelante en el cuerpo de Cristo que es su Iglesia, que somos todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 29,19. Espero esta explicación les sirva no para discutir con nadie sino para estar seguros como católicos que pertenecemos a la única y verdadera Iglesia de Cristo, porque Jesús solo fundó una iglesia no miles, Mateo 16,18. Muchas gracias y hasta el próximo video.